Dios me ha dado la oportunidad, el privilegio de hablar de la primera de lo que se conoce como las 7 palabras, las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz. Y no estaremos, ¿verdad?, haciendo un estudio de cada palabra profundo, sino queremos hacer práctico, queremos aplicar lo que la palabra de Dios declara, ¿verdad? Lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Deme un segundito. Un segundito. Gloria al Señor. Y así de que hoy me tocó, Dios me dio el privilegio, ¿verdad?, de hablar de las primeras palabras. Y la primera palabra, hermano, es algo muy importante. ¿Por qué me puse contento cuando me tocó esta palabra? Y es de que hoy en día, como decía en el video anterior, ya no se predica del perdón. Hoy en día ya no se predica de la humillación. Hoy en día no se predica de ser humilde. El mensaje es el que no estuvo contigo en el desierto, no estará contigo en el palacio. Como el que te la hizo, te la va a pagar en otra manera. Y esto es algo antibíblico. Esto es algo humanista. Esto es algo meramente egoísta y carnal, ya que va contrario a lo que Jesús estipuló en su palabra. Porque la palabra de Dios me enseña, y la palabra de Dios nos enseña que yo tengo que perdonar, que yo tengo que amar a mis enemigos, que yo tengo que orar por mis enemigos, que yo tengo que ayudar a aquellos que me han maldecido. Entonces, el mensaje de hoy en día muchas veces es contrario a lo que el Eterno ha dicho en su palabra. El mensaje que hoy en día estamos escuchando en los púlpitos es contrario a lo que ya Dios estableció. Entonces es momento y es tiempo de que regresemos al altar de Dios, de que volvamos a la esencia, de que volvamos a lo que es verdaderamente el cristianismo, de que volvamos realmente a lo que es la palabra de Dios. Así que vamos a entrar en detalle, gloria al Señor, aleluya. Y queremos, ¿verdad? Aleluya, bendecir a cada persona que está conectado. Y para iniciar, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas. Lucas, que es el único que registra esto. En Lucas capítulo 23, verso 34. Y lo voy a leer en 3 idiomas diferentes para poder entender una palabra del griego koiné. Como saben, el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné. Pero lo voy a leer primero en inglés, porque quiero usar 3 traducciones. Voy a usar la New King James Version. Dice, Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. And they divided his garments and cast lost. Escuche esto. Esta es la versión, nueva versión de New King James Version. La otra versión que quiero leer es la versión Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. ¿Qué dice? Yahshua dijo, Padre, perdónalos, porque no entienden. Escuche esto. En la versión Reina Valera, en la versión traducción del nuevo lenguaje actual, en la versión Dios habla hoy y otras versiones dicen, porque no saben. Pero la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica dice, Padre, perdónalo, porque ellos no entienden lo que están haciendo. Y dividieron sus ropas tirando los dados. Y en la versión griega, que es la última que tenemos ahí, la letra está bien pequeñita, dice en el griego koiné, delego ieusus, patea afiemi. Esta palabra afiemi es la que significa perdonar, y en inglés forgive. Entonces dice afiemi, otos gar, aidos, utis poieo, de dimarizo, otos himatia, valo kleiros. Entonces, quiero que usted entienda esta palabra. La palabra en el griego koiné que quiero hacer énfasis es en la palabra afiemi. Afiemi. En inglés, forgive them. En español, perdónalo. Hermano, y es que hoy en día necesitamos hablar del perdón. Y esta palabra, la palabra afiemi en el griego koiné significa en inglés to leave. To let go. En español sería soltar, sería dejar, sería abandonar. Otra expresión que me gusta en inglés es to leave so that what is left may remain. O sea, soltar para lo que se fue se quede afuera. O sea, yo suelto
pero no me vuelvo a recordar, o sea, no vuelvo a traer lo del pasado al presente. Y alguien en una ocasión dijo que perdonar es tú acordarte del pasado sin que te duela. Entonces, esta expresión me encanta en el inglés. To leave so that what is left may remain. O sea, remains, stay away. O sea, que se vaya, que nada de eso vuelva o te pueda hacer daño. Entonces, lo que queremos hoy conversar, aleluya, es de que viendo el cuadro en el cual Jesús estaba, un día como hoy, el mundo celebra lo que fue la muerte de Jesucristo. Y no entraremos en detalle, ni en día, ni en el horario, ni nada de eso. Pero queremos practicar, queremos tomar la esencia del mensaje. En el cuadro en el cual Jesús estaba, podemos ver lo que dijo Charles Hudson Spurgeon, el gran predicador, en su sermón en la mañana del domingo 24 de octubre del año 1869. Dice Charles Spurgeon: debía de haber estado grandemente deprimido y reducido a una condición de extrema debilidad por la agonía de la noche en Getsemaní y por los azotes y las crueles burlas que habían soportado de parte de Caifás, de parte de Pilato y de parte de Herodes y de los guardias pretorianos a lo largo de toda aquella mañana. Sin embargo, ni la debilidad del pasado ni el dolor del presente impidieron que Jesús continuara en su oración. Y esto es lo que yo quiero que tú entiendas, que tú no puedes permitir que el pasado impida que tú dejes de orar por aquellos que te han fallado, por aquellos que te han traicionado, por aquellos que te han dado la espalda. Debes orar y debes de aprender a perdonar como Jesús te perdonó a ti en la cruz del Calvario. Y esta palabra que acabamos de leer aquí en el griego, koiné, afiemi, como le decía en el inglés, significa to leave, déjalo ir, soltar. Y Dios quiere que hoy en día podamos soltar aquellas cosas del pasado que no nos quieren dejar avanzar. El dolor, ni el pasado, ni el presente impidió que Jesús continuara en su oración, porque la oración de Jesús no estaba condicionada a lo que él estaba viviendo. El Cordero de Dios guardaba silencio con los hombres. El Cordero de Dios guardaba silencio con los hombres, como dice el profeta Isaías. Él estaba en silencio con los hombres, pero no estaba en silencio con Dios, porque estaba hablando con Dios. Y eso es lo que Dios necesita hoy en día, que usted y yo hagamos silencio con los hombres y nos conectemos a hablar con el eterno Dios. Él enmudeció como oveja delante de sus trasquiladores y no tenía ni una palabra que decir, sin defensa propia ante hombre alguno, pero continuaba clamando a su Padre en su corazón. Ni el dolor ni la debilidad puede callar a los hombres y a las mujeres de Dios. No puedes dejar que el dolor calle. Y yo quiero que usted entienda que cuando Lucas esté escribiendo en el capítulo 23, verso 34, él está teniendo en mente lo que es el Salmos 22, 18. Donde dice: repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. También está teniendo en cuenta lo que dice Isaías capítulo 53 verso 12, donde dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, Jesús en medio de su dolor, en medio de la situación que estaba viviendo, Él oró. Y lo que yo te quiero decir a ti en esta hora es que tú no puedes permitir que el pasado desconecte tu conexión con Dios. No puedes permitir que los rencores, las raíces de amargura desconecten tu conexión con el eterno Dios. A su nombre sea toda la gloria. Jesús oró por sus enemigos. Y esto es lo que tú quieres que entiendan. Hoy en día la mayoría de predicadores que son motivadores, que no son predicadores, tratan de crear en la psique del ser humano una barrera de que no, el que no estuvo contigo, no, el que no. Pero Jesús oraba por aquellos que los ofendían. Y Jesús no solamente oró, sino también que sigue orando por sus enemigos ahora. El pasado en la cruz fue la señal del presente en el trono. Jesús ahora está en un lugar. Jesús está en un lugar donde, aleluya, por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el nombre en el cual
toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Padre, perdónalo. Para empezar, quiero decirle que es en Lucas donde vemos esta primera palabra. Los otros evangelios no hablan de esta palabra. Lucas no enfatiza en el mismo grado que los otros evangelistas. La diferencia entre las enseñanzas de Lucas. Recuerden que Lucas no era discípulo directamente de Jesús. Lucas era médico. Lucas era un doctor. Y Lucas, las diferencias en sus enseñanzas y la de los escribas. Jesús sí critica a los fariseos, pero no tan severamente como en Mateo. Nunca se refiere a ellos como hipócritas en el libro de Lucas o guías ciegos. Lucas relata 3 ocasiones en las que Jesús es invitado a comer en la casa de un fariseo y omite pasajes controversiales como Marco. ¿Por qué le estoy hablando de Lucas? Porque Lucas es el único que habla de esta palabra. Y para usted poder entender correctamente las escrituras, tiene que entender el trasfondo histórico, cultural, sociopolítico que se estaba viviendo los acontecimientos en lo cual se ha escrito la palabra. Queremos decirle que en su relato sobre la pasión de Jesús, la muchedumbre no grita aquí en Lucas como en Mateo 27:25, su sangre sea sobre nosotros. Por el contrario, Lucas menciona que la multitud y el pueblo estaban llorando y haciendo lamento por Jesús. Únicamente Lucas pone en la boca del crucificado la oración. Lucas es el único, el médico, oigan esto, el médico Lucas es el único que dice que Jesús en la cruz dice: Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Y es poco probable que su oración se limite solo a los verdugos romanos. De hecho, Lucas está enfatizando, aleluya, que esta oración con frecuencia iba a las autoridades judías. Y aquí en este libro de Lucas es el libro donde podemos encontrar la primera, la segunda y la sexta palabra en lo que nosotros conocemos como las últimas 7 palabras de Jesús. Y Jesús miró desde la cruz en una escena. Debió haber sido muy angustiador lo que Jesús estaba viviendo. Los soldados romanos estaban apostando por su vestimenta. Uno de los criminales al lado lo estaban insultando. Los líderes religiosos se burlaban de él. Y la muchedumbre lo estaba blasfemando. Es importante notar que la oración de Jesús, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace, no significa que todos fueron perdonados unilateralmente, sin arrepentimiento y sin fe. Hay gente que creen que esto significa que ellos fueron, ¿verdad?, perdonados ahí. No, algo que tenemos que tener y tenemos que aclarar es que este perdón no significa que todos fueron excluidos y perdonados de lo que habían hecho sin arrepentirse. Perdónalo significa exactamente lo que yo le decía al inicio cuando estaba leyendo en griego, eifemi. Esa palabra, aleluya, la palabra eifemi, que significa, ¿verdad?, soltar, dejar, no acordarte, dejar el pasado. La palabra griega eifemi significa suelta el pasado para que tú puedas avanzar. No te acuerdes más de él. A su nombre sea la gloria. Perdonar significa exactamente eso, borrar sus transgresiones por completo. Y lo que queremos decirle era que quizás verdaderamente los soldados ciertamente no sabían lo que estaban haciendo, pero aún los miembros del Sanedrín sabían lo que estaban haciendo, pero no comprendía. Por eso cuando le leí aquí en la versión Kadosh israelita mesiánica, esta versión dice: ellos no entienden. No entienden. En inglés, for they do not know. For they do not know. O sea, ellos no entienden lo que están haciendo. En griego, esa palabra sería autos gar aido utis. O sea, ellos no están entendiendo lo que están haciendo. Y es que, mis amados, hoy en día es necesario hablar del perdón. Hoy en día es necesario pedirle a Dios que nos dé un corazón nuevo. Un corazón que sea como de él. Ahora, volviendo a lo que Jesús estaba hablando. ¿Qué significa perdonar? Significa que Jesús estaba dispuesto a perdonarlo, pues el perdón era de hecho la razón por la cual Jesús estaba en la cruz. Las palabras Padre, perdónalo muestran el corazón misericordioso de Dios. Número 2, Jesús oró: Padre, perdónalo porque no saben lo que hace, porque ahí estaba cumpliendo lo que decía el profeta Isaías. Él llevó el pecado de muchos
e intercedió por los transgresores. Dios quiere que tú te conviertas en un intercesor. Dios quiere que tú te conviertas en un intercesor por aquellos que te han herido, por aquellos que te han calumniado, por aquellos que han blasfemado, por aquellos que han dicho cosas de ti mintiendo. Es tiempo que los pastores, escúchenme bien pastores, escúchenme bien ministros, escúchenme bien obispos, escúchenme bien apóstoles, evangelistas, escúchenme bien el clero, el laico de la iglesia. Tenemos que volver al perdón, tenemos que volver a la humillación. ¿Cómo es posible que ministros se odien? ¿Cómo es posible que ministros tengan corazones llenos de raíces de amargura y hasta le oren a Dios para que Dios mate a otro? Eso no es posible, eso es antibíblico, carnal, y son obra del padre de la mentira, que es el diablo. Que el Señor lo reprenda. Es tiempo de que el saneamiento inicie por la cabeza. Es el tiempo de que los pastores seamos intercesores. Aleluya. No podemos permitir, aleluya, que el diablo siga tomando ventaja. Es un tiempo de reconciliación. ¿Cuántos pastores están muriendo hoy en día por esta pandemia? Y uno no sabe si se han muerto con rencores en su corazón. Dios nos está llamando en estos días, en estos tiempos escatológicos y apocalípticos, a perdonar, a perdonar. To forgive them because they do not know what they doing. Perdonar tu pasado. Y Dios quiere que tú te conviertas en un intercesor. Dios quiere que tú seas un intercesor por los pecadores. Dios quiere que tú seas un intercesor por aquellos que te han herido. Jesús oró, número 3. Padre, perdónalo, porque está poniendo en práctica el principio que Jesús había enseñado. Jesús enseñó que debemos de amar al prójimo y odiar a vuestros enemigos. Jesús dijo, oíste que había dicho, amar al prójimo y odiar a vuestros enemigos. Pero yo digo, amen a vuestros enemigos. Jesús, como un maestro, está haciendo un cerco alrededor de la Torá. Escuche esto, Jesús está haciendo un cerco alrededor de la Torá. Porque un rabino podía prohibir algo que la Biblia permitía, algo que el Tanakh permitía. Un rabino lo podía hacer. Eso se llaman cercos alrededor de la Torá, pero no vamos a hablar de eso. Y lo que quiero decirle es de que muchas veces nosotros los ministros hablamos del perdón, predicamos del perdón, pero no sabemos perdonar. Y eso es hipocresía. Y Dios quiere, aleluya, que nosotros seamos sinceros y que aprendamos a perdonar a todos sus iniquidades sin importar lo que te hayan hecho. Dios quiere que tú sueltes el pasado. To leave the past go. Let the past go. Let the past in the past. Deja el pasado en el pasado. Déjalo ir, suéltalo. Let it go. In Jesus' name. Aleluya. Suelta el pasado en el nombre de Jesús. Porque si estamos, aleluya, no estamos saneados internamente, no podemos ministrar, aleluya, a aquellos que necesitan. Ahora, ¿por qué se hace difícil perdonar? ¿Por qué? Es que muchas de las personas con quienes a veces usted habla han acumulado tantas rocas que sienten que no hay manera de que ellos puedan encaminarse a la libertad. Muchos hombres, cuando tú le dices y le preguntas, lo primero que te dicen, si usted supiera mi situación, si usted supiera lo que a mí me hicieron, si usted supiera lo que yo pasé, si usted supiera lo que me hicieron, si usted supiera, y yo le digo, usted sabe lo que Jesús hizo por ti, usted sabe que Jesús, su mejor amigo, el amado, su discípulo amado, que era Judas, el discípulo amado de Jesús, el amigo desde la infancia, Judas, que era el único judío de los discípulos de Jesús, el amado, el amigo fiel de Jesús, el tesorero, el más preparado académicamente de todos los discípulos, fue el que lo engañó, el que lo traicionó. Judas, el Iscariote. Aleluya. Jesús, su amigo personal, lo engañó. Su amigo de infancia, el único, aleluya, judío. Porque el nombre Judas es en realidad, no es Judas, es Judá. Es Judá el nombre de él. Efectivamente, ¿verdad? Usted escucha la misma expresión. Si tú supieras mi situación, Dios no quiere que tú sepas tu situación. Dios lo que quiere es que tú sueltes y aprendas a perdonar. Aleluya. Porque hay gente, aleluya, que se quedan en el desierto, por las raíces de amargura, que no avanzan en su vida espiritual, no avanzan en su vida económica, no avanzan en ninguno de los sentidos. ¿Por qué? Porque no han aprendido a perdonar. Y Dios te dice en esta hora, aprende a perdonar y suelta el pasado. Esto nos lleva a lo que es el tema central. La primera razón por la cual Dios desea perdonar es porque el perdón te da la libertad para hacer todo lo que Él ha diseñado para nosotros. El perdón te da la libertad para tú hacer. Dios, a través del perdón, te da la libertad para que tú recibas todo lo que Dios dio. La obediencia es la antesala a la bendición.
Dios te va a bendecir siempre y cuando tú seas obediente. Y si tú no perdonas, no estás siendo obediente. Si yo no perdono, no estoy siendo obediente. Y es tiempo de que nos humillemos. Es tiempo, aleluya, de que usted le pida perdón a aquel que te hirió. Es tiempo, no espere, no, toma tú la iniciativa, porque así tú estás demostrando que tú eres el maduro. El perdón es bueno para nosotros, porque trae una curación interna a esa herida abierta. Es como una cirugía, aleluya, para un corazón roto. El perdón te hace bien. El perdón te hace bien para tu vida espiritual. Pero hay barreras para el perdón. Hay barreras para el perdón. Y hoy en día yo quiero hacerle un llamado a todos esos ministros. Aprenda a perdonar, porque por la falta de perdón hay oraciones que tienen bloqueo. Dios no puede perdonar, Dios no puede bendecir a aquellos que están contrarios a su palabra, aleluya. La Biblia dice que tenemos que aprender a perdonar. Afirme, aleluya, perdona, forgive, como Jesús dijo, Padre, forgive them because they do not know what they are doing. Aleluya. Pero hay barreras para el perdón. Y les voy a mencionar 12 barreras que hay para el perdón, para ir avanzando. Número 1. A veces decimos, no tengo ningún modelo de perdonar. Mi padre no me enseñó a perdonar. No sé perdonar. Me criaron de esta manera. No sé perdonar. Pero en Cristo somos una nueva criatura. Número 2. Negar que la ofensa realmente ocurrió. No quiero pensar en ello, no quiero acordarme de ello. A veces usamos eso como excusa para no aprender a perdonar. Número 3, el temor a ser considerado culpable. Realmente tengo la culpa, aleluya. Hay gente que por no hacer, aleluya, no sentirse culpable, no aprenden a perdonar. Número 4, sentir que no puede perdonarse a sí mismo. Eso es otra cosa. Hay personas que no se saben perdonar a ellos mismos. Hay personas que no se han perdonado errores del pasado. Y para tú aprender a perdonar a otro, tú primeramente tienes que aprenderte a perdonarte a ti mismo. Número 5, no sé perdonar por su ofensa pasada. Ellos no me perdonaron. ¿Por qué tengo yo que perdonar? Son barreras. Le estoy mencionando 12 barreras. Número 6. El no entender el perdón de Dios. Hay gente que creen que Dios nunca lo puede perdonar. Y esta es una de las estrategias que el enemigo usa. El enemigo muchas veces te hace culpable. El enemigo a veces te hace sentir que que yo no merezco la salvación. Yo no merezco la salvación. Mentira. Tú tienes identidad a través de Jesucristo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y tú no eres esclavo. No puedes hacerte sentir esclavo del pecado y del pasado. No. Dios te perdona. No importa cómo sean tus pecados, Él te perdona. Hay salvación para tu vida. No importa lo que tú has hecho. Tú eres hijo de Dios si acepta a Cristo en tu corazón. Número 7. El considerar que la amargura es la respuesta correcta por la traición. Hay gente que se bloquea y dice, no, yo tengo. No, yo no puedo. Y se aferran a esa amargura. Número 8. El pensar que el perdón es una excusa como un comportamiento injusto. Número 9, requerir una disculpa o mostrar arrepentimiento. Número 10, el sentimiento de poder, el retener el perdón. Número 11, el negarse a ceder de la venganza. Y número 12, el albergar un corazón orgulloso y duro que se convierte en un baluarte espiritual. Me niego a perdonar. Y yo le quiero decir, hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado a cuáles mensajes usted le está prestando oído. Tenga cuidado a lo que usted está escuchando por las redes sociales. Tenga cuidado a lo que usted está escuchando por internet. Porque hoy en día se han levantado gente sin principios bíblicos. Gente que saben emocionar la carne, pero no cambiar el corazón y el espíritu de una persona. Gente, aleluya, que no se dejan, aleluya, cambiar ellos para que Dios pueda cambiar a otro. Dando mensajes, aleluya, de que el que no estuvo contigo en el desierto no estará contigo en el palacio. Esos son mensajes satánicos, diabólicos, humanistas, narcisistas y mensajes que nacen de un corazón orgulloso. La Biblia te dice, perdona. La Biblia te dice, ama a tus enemigos. La Biblia te dice, ora. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien que te hirió? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Dios mío, perdónalo, Señor? Padre, perdónalo. A su nombre sea toda la gloria. Porque Jesús perdonó. ¿Por qué Jesús perdonó? Aleluya. Jesús perdonó porque Él es el ejemplo de nosotros a seguir. Ellos lo golpeaban, ellos se burlaban, ellos lo humillaban, ellos lo ejecutaron de manera injusta. Le decían, vamos, si eres hijo de Dios, vamos, adivina. Y se burlaban de ellos. Pero Jesús enmudeció para con los hombres, pero habló más para con Dios. Dios quiere que tú escuches. Aleluya. No sé por qué tengo que decirte esto otra vez. Cuidado con lo que escucha en las redes sociales, porque hay mensajes que son diseñados en el infierno para traer raíz de amargura, para endurecer tu corazón. Pero hoy Dios quiere cambiar tu corazón.
de piedra y poner un corazón de carne. En la cruz Jesús oraba: Padre, perdónalo, Padre, perdónalo, Padre, perdónalo, aleluya, porque no saben lo que hace. Alguna gente se pregunta, cuando Jesús estaba en la cruz, Él oraba, ¿qué significa en eso? O sea, ¿qué significa eso? Quiero decirle que tenga en cuenta que el perdón, escuche esto, el perdón es un regalo y el perdonar es bendecido al dar el regalo. Así la persona que recibe el regalo está dispuesto a recibirlo o no. Lo vuelvo y lo repito. El perdonar es un regalo y el perdonador, o sea, el perdonador es bendecido al dar el regalo. Si la persona recibe el regalo o no, es ella. Yo suelto, yo perdono. Si el otro no quiere, es él, pero yo lo perdono, yo lo ayudo. Aleluya, porque muchas veces queremos que Dios nos perdone cuando nosotros mismos no sabemos perdonar. Y de eso estaré hablando brevemente. El ofrecer un regalo es una cosa y el recibirlo es otra. El tener sus pecados pagos por Jesús es una cosa, mas el recibir y obtener el beneficio del pecado es otra cosa. Porque hay gente que ya tienen el precio pagado por sus pecados, pero no quieren recibir el perdón de sus pecados. Ya está pago. Jesús dijo: tetelestai, consumado es. Ya yo pagué el sacrificio por el pecado de ellos, pero hay gente que no lo quieren aceptar. Pero hoy usted y yo lo hemos aceptado. Cristo sufrió injustamente, sufrió horriblemente para perdonar nuestros pecados. Él perdonó tus pecados, Él perdonó mis pecados, Él perdonó los pecados de toda la humanidad. Por lo tanto, un verdadero cristiano, un cristiano genuino, un cristiano cristocéntrico puede descansar en Cristo y tiene que aprender a perdonar. ¡Aleluya! Su nombre sea la gloria. Y para ir ya concluyendo, tengo bastante aquí material. Pero usted diría, la pregunta bien sencilla: ¿cuántas veces debo dar misericordia? ¿Cuántas veces debo perdonar? Ustedes conocen ese pasaje en Mateo capítulo 18, cuando aquel hombre llamado Pedro, aleluya, un hombre que era bien iracundo, un hombre que andaba con Jesús en el ministerio, pero todavía estaba armado, aleluya. Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces debo perdonar? No importa. Aleluya. El siervo, aleluya, tiene que saber perdonar. Aleluya. Tenemos que saber perdonar. Tenemos que saber perdonar en estos tiempos donde estamos viviendo. Aleluya, tiempo escatológico. Aleluya. Llame al que lo ofendió. Llame al que lo ofendió. Llame a aquel que lo hirió. Tome usted la iniciativa. Aleluya. Sea, aleluya, alguien que aprenda a perdonar. Una de las principales razones por las cuales la gente lucha para perdonar es porque no pueden comprender muy bien que la palabra griega charizomai, que significa perdón, significa conferir un favor incondicional. O sea, charizomai significa conferir un favor incondicional. Y la palabra griega charis significa gracia. De ahí que viene la palabra gracia, el charis, aleluya, the grace of God, que es dar un regalo que no se merece. Es dar un regalo que no se merece. O sea, el perdón se basa en la gracia de Dios, de la gracia que encontró Enoc, que encontró Noé desde la antigüedad. Y Pablo hizo eco a este sentimiento cuando habló a los efesios y le dijo: sean bondadosos y compasivos, perdonándonos unos a otros. Escuche esto, en Efesios 4:32, Pablo dice: perdónense unos a otros. Pedro predicaba: aprendan a perdonar. Todos los apóstoles predicaban: amen a sus enemigos. Jesús predicaba: amen a sus enemigos. Y hoy en día los predicadores famosos, los que están en las redes sociales, ¿qué dicen? El que no estuvo contigo en el desierto no estará contigo en el palacio. Entonces, ¿qué modelo es el que ellos están transmitiendo? Es el modelo de su padre, el diablo. Que el Señor los reprenda. Con toda autoridad lo digo. Porque si no está en la Biblia, es algo que no viene de Dios. Esta palabra, perdón. Esta palabra en griego, perdón, charizomai, viene de la palabra shari, que de ahí se deriva la palabra gracia. Aleluya. Tenemos que aprender a perdonar para que vuestro Padre perdone nuestras ofensas. Si Pablo predicó el perdón, yo también tengo que predicar el perdón, porque Pablo lo aprendió, aleluya, de su maestro. Sí, Cristo. Aunque él no fue discípulo ahí, estuvo con Cristo, pero es otro tema, aleluya.
Pablo no estuvo con Cristo en su ministerio, aleluya, pero él aprendió y tuvo revelaciones directamente de él. Pedro aprendió a perdonar. Pedro aprendió a perdonar. Por eso Esteban, cuando Esteban estaba ahí aprendiéndolo, él le dijo, Padre, perdónalo. Padre, perdónalo. Pero los mensajes que hoy nos están enseñando es que si te tiran piedra, levántate y tú también tírale piedra a ellos. ¿Y qué evangelio es este? ¿Qué evangelio es el que estamos predicando? No es un evangelio. Hermano, tenemos que volver a la Biblia. Tenemos que volver a la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. Y tenemos, hermano, que aprender a perdonar. Porque cuando usted se niega a perdonar, usted está bloqueando su bendición. Su bendición usted está bloqueando. Y no solamente eso, le está haciendo daño a su vida emocional, su vida espiritual y su vida física. El no perdonar afecta tu condición, tu comunión con Dios y con los demás y el beneficio de las bendiciones. Todos nuestros pecados ya fueron perdonados al momento de la salvación. Significa esto que los verdaderos cristianos pueden perder. O sea, significa esto que un cristiano, si no perdona, puede perder su salvación. Esta es una pregunta candela que voy a tirar ahora. Si un cristiano no perdona, ¿puede perder su salvación? Yo le voy a decir algo. No podemos repetir como papagayo. La salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Quien se pierde es el individuo. Escuche esto. Quien se pierde es el individuo. Romanos 8:1 dice, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Lo que le quiero decir es que una vez que hayamos sido adoptados a la familia de Cristo, para nosotros no hay condición, no hay condenación. Pero lo que le estoy diciendo es de que la raíz, la falta de perdón, el no perdonar, si yo no perdono, mi Padre que está en los cielos no me perdona. Y estaremos hablando de esto. Alguien que no aprende a perdonar no es realmente un hijo de Dios. Estoy hablando para los hijos de Dios. No estoy hablando a aquellos que hicieron una oración de fe y siguen viviendo una vida a los Frank Sinatra, ¿verdad? A mi manera. No. Porque una oración no te cataloga necesariamente como un hijo de Dios. Es el fruto del Espíritu que te cataloga como un hijo de Dios. Yo estoy hablando para los hijos de Dios. Estoy hablando para aquellos que han nacido verdaderamente en el Espíritu. Para ellos no hay condenación. Su nombre sea la gloria. El hacer una oración necesariamente no te cataloga como un hijo de Dios. Es el fruto del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, lo que Dios determina, aleluya, hay recompensa. La palabra afiemi, como decía al inicio, en el griego koiné significa to leave, to let go. En español, soltar, dejar, abandonar. To leave so that what is left, it may remain in the past. Soltar, dejar que esto, ¿verdad? Que está allá en el pasado, se quede en el pasado. Y Dios nos está diciendo, tienes que soltar todo lo que te hizo daño. Suelta aquello que te hirió. Suelta aquello que te ofendió. Estamos en un nuevo año. Es un tiempo de pandemia. Es un tiempo de reconciliación. Es un tiempo donde Dios está llamando a humillarnos. Tanto los pastores, los ministros, como toda la humanidad, tenemos que aprender a humillarnos. Y hoy en día tenemos, aleluya, que entender lo que hizo Esteban. A las puertas de la muerte, Esteban imitó a Cristo, moribundo, oró y dijo, Señor, no les imputes este pecado. No nos estaba dando, aleluya, una lección grande. Esteban diciendo, Padre, perdónalos, aleluya. Es como Job dijo en Job 13:15. Qué confianza, qué amor nos hace recordar cuando Job dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. Yo confiaré en el Señor. Es tiempo de que usted confíe en las promesas de Dios. Si queremos ser libres de la ira del pasado, hay una pregunta clave que debemos hacer. Estoy dispuesto a perdonar, estoy dispuesto a perdonar. Y en estos tiempos, cuando usted regrese a su iglesia, pídale perdón a su hermano. Cuando usted regrese a su iglesia después de esta cuarentena, pídale perdón a su pastor. Pastores, pídanse perdón, aleluya. Pastores, aleluya, pídale perdón. Porque la ira no se alimenta de aire puro, de aire fresco que viene del Espíritu Santo. No, esta fuerte emoción surge naturalmente cuando los actos de alguien nos provoca un dolor, nos provoca temor, nos provoca frustraciones y nos sentimos ofendidos por la injusticia. Jesús en la cruz pudo haberse sentido ofendido, pudo haberse sentido traicionado, pudo haberse sentido frustrado, pudo haberse sentido humanamente injusticia porque sus amigos todos lo abandonaron, aleluya. Pero Él siguió su misión y en la cruz del Calvario te perdonó a ti, me perdonó a mí y quiere que usted y yo aprendamos el modelo de Cristo
para aprender a perdonar a aquellos que nos ofenden. Si nos rehusamos a perdonar, nos ponemos en el lugar del juez superior, que es Dios, y ese es un gran peligro. Y no voy a entrar en detalles para ir terminando. Ahora, usted se diría, ¿por qué yo tengo que perdonar si yo soy el ofendido? A mí fue que me ofendieron. No. Dios nos llama a tener una reacción diferente a la reacción humana. La reacción humana natural es, aleluya, si te hizo mal, págale mal. Pero Dios te dice, perdona a aquel que te ofendió. Jesús nos enseñó a perdonar. Aleluya. Jesús nos enseñó a perdonar. Y termino con esto. El perdón, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad?, que la reconciliación. Aleluya. Estaré hablando algunos puntos muy importantes. El perdón lo puede otorgar una sola persona, pero se requiere al menos de dos para la reconciliación. Estaré hablando lo que es el perdón y la reconciliación. El perdón lo puede dar y otorgar una de las personas, pero requiere al menos dos personas para reconciliarse. El perdón es un regalo gratis. Recuerden la palabra griega charis, para quien ha defraudado nuestra confianza. El perdón es un regalo gratis para quien que te defraudó. La reconciliación es una relación de restaurar, que se basa en recuperar la confianza. Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí el ministerio de la restauración. Tenemos que aprender a restaurar, tenemos que aprender a levantar, tenemos que aprender a restaurar a aquellas personas que han fallado. Número 3, el perdón se extiende aunque nunca jamás se merezca. La reconciliación se ofrece al ofensor porque se la merece. Número 4, el perdón es incondicional y se otorga a pesar de la falta de arrepentimiento. Aunque una gente no se arrepienta, otórgale el perdón. Pero la reconciliación es condicional y se basa en el arrepentimiento. O sea, el perdón es incondicional, pero la reconciliación es condicional. O sea, usted perdona incondicionalmente. Ahora, si la persona lo acepta, usted se reconcilia. Porque es algo que tiene que haber una condición basada en el arrepentimiento. Entonces, tenemos que entender estas cosas. Lo que es el perdón y el reconciliamiento. El perdón no se basa en lo que es justo. No fue justo que Jesús fuera crucificado en la cruz. No fue justo humanamente hablando, pero lo hizo para que usted obtuviera perdón por ir. El perdón no es un ser mártir débil. O sea, no es que usted es más débil. No. Es lo suficientemente fuerte como para hacerse igual a Cristo. Cuando usted perdone, porque usted es fuerte. El cobarde es el que no sabe perdonar. El perdón no es soltar a la persona de un gancho. Es moverlo para que esa persona ahora esté en los brazos de Cristo, en las manos de Dios. Y el autor William Walton dijo: si llevamos con nosotros un rencor, es como haber sido picado de muerte por una abeja. Oiga esto. Es como haber sido picado de muerte por una oveja. En otras palabras, es lo que está diciendo. El rencor puede hacernos daño. La falta de perdón nos daña tanto, si no es más, que el daño que nos hizo el que nos hirió. Lo que te hace daño no es la picada de la abeja, es lo que sembró en ti. Recuerda, no ofende el que quiere, sino el que puede. Y el que puede es aquel a quien tú le das la oportunidad para que pueda ofenderte y pueda herirte. No le dé la oportunidad a nadie para que te ofenda. No le dé la oportunidad a nadie para que te hiera. No le dé la oportunidad a nadie para que ofenda o tu vida o haga crear en ti unas raíces de amargura que sean un impedimento para tú poder escuchar la voz del eterno Dios. Es mi oración. Es mi consejo, es mi anhelo de que usted aprenda a perdonar, de que usted aprenda a perdonar, de que en estos tiempos, después que salgamos de esta cuarentena, como le digo a los hermanos, que el eterno Dios me ha permitido pastorear, tenga cuidado de lo que usted escucha en las redes sociales. Hoy hay un grupo de personas predicando con un orgullo dentro de su corazón. Hermano, gente que son enemigas, cristianos que son enemigos a muerte. ¿Y qué mensaje que están transmitiendo? El Señor Jesús, el modelo a seguir, nos habló del perdón, nos habló de saber perdonar. La palabra afiemi en el griego koiné es soltar, y Dios te dice: aprende a perdonar. La vida es efímera, la vida puede cambiar en un instante, en un abrir y cerrar de ojo, pero Dios te dice: aprende a perdonar como Jesús te perdonó. Porque si no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, el Padre
tampoco podrá perdonarnos a nosotros. Así de que Dios te bendiga. Que la gracia, la paz, el favor del eterno Dios en Cristo Jesús esté contigo. Que podamos hacer lo que Jesús hizo en esta hora de prueba que él atravesó, en una hora difícil, donde todos lo habían engañado, todos lo habían traicionado, todos lo habían abandonado. Él supo decir: Padre, no solamente perdones a los soldados, perdónalos a ellos, porque ellos tampoco saben lo que están haciendo. Así que Dios te bendiga. Este es tu hermano y amigo, el pastor Rafael Vargas, y haré una oración por ti en este momento. Haré una oración por ti para que tú aprendas a perdonar el pasado. Aprendas a perdonar a aquel que te falló, aquel que te traicionó. Aprendas a perdonar violaciones. Aprendas a perdonar traiciones. Aprendas a perdonar engaños, rechazos. Aprendas a perdonar todo. Imagínese José. Dios permitió que José atravesara este proceso para que José fuera de bendición para otro. Pero si José, después que está en el palacio, le empieza a decir a sus hermanos: no, imagínese, no. Vamos a pedirle a Dios que nos dé un nuevo corazón. Oremos, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora, Dios mío, nos humillamos delante de ti. Señor, decimos como Jesús dijo en Lucas 23:34: Father, forgive them, for they do not know what they do. Father, forgive. Forgive us, Lord. Padre, perdónanos a nosotros. Perdona nuestras ofensas. Padre, como la oración modelo, oiga la oración modelo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, perdónanos. Señor, nos arrepentimos. Señor, te pedimos perdón. Señor, te pedimos perdón. Señor, perdona nuestras vidas, Señor. Padre, mira a cada persona que me está escuchando. Esta primera palabra, aleluya, en este maratón de prédicas, aleluya, que estará, aleluya, realizando el maestro Rafael Polanco. Te pedimos, Dios, que tú nos perdones, que perdone nuestras vidas y nos ayude a ser más como Cristo. Ser más como Cristo Jesús, quien es el poder y la sabiduría de Dios. Así que Dios